Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este video y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. La persona dentro de la villana. Capítulo 3. Sin embargo, ese tiempo de paz y felicidad también fue destruido. La doncella estelar se matriculó en la academia. Al principio, a pesar de las preocupaciones de Emmy, la doncella estelar no fue recibida con mucha amabilidad, incluido Williard. Más bien, cualquier persona con sentido común, independientemente del género, evitaba a la doncella estelar. A pesar de su título especial, provenía de un origen plebeyo y su costumbre de hablar con excesiva familiaridad con hombres comprometidos, tocar sus manos y brazos sin permiso, resultaba inaceptable en la sociedad aristocrática. Desde mi perspectiva, habiendo absorbido tanto el sentido común de la nobleza como la educación moderna de Emmy, creo que solo en las historias ficticias se permitía que una joven coqueteara abiertamente con varios caballeros sin consecuencias. En el mundo real, ese comportamiento solo generaba rechazo natural. Williard y sus asistentes, Claude, David y Stefan, quienes tenían la tarea de proteger la vida de la doncella estelar en la academia, al principio expresaban abiertamente su descontento con ella. Emmy se sintió aliviada de que Williard no se sintiera atraído inmediatamente por la doncella estelar y de que ella misma, al conocerla, no se hubiera convertido en una acosadora como ocurría en la historia del juego. Yo, que conozco mejor que nadie el corazón de Emmy, sabía que era una chica bondadosa que detestaba herir a los demás. Me alegré profundamente de que este no fuera un mundo donde el sufrimiento fuera inevitable para ella. Sin embargo, la doncella estelar, en esta realidad, una chica plebeya llamada Pina Blanche, también tenía recuerdos de la historia del juego. Cuando aún no había seguidores a su alrededor en la academia, aprovechó un momento en que Remilia estaba sola para acercarse y lanzarle insultos deliberados. Tú también eres una reencarnada, ¿verdad? A diferencia del juego, pareces llevarte bien con Will, no te llevas mal con Claude, y tanto David como Stefan están de tu lado. ¡Qué asco! Hiciste trampa usando tus conocimientos del juego solo porque se conocían desde la infancia. ¿Pensaste que podrías hacer un harén inverso donde todos te quisieran a pesar de ser la villana? Will, Claude, David, Stefan y especialmente el señor Ángel, nunca te los entregaré. Después de soltar todo eso de forma unilateral, Pina miró fijamente a Emmy y salió corriendo del lugar. Desde mi punto de vista, era evidente que Pina era quien intentaba manipular a los hombres usando sus conocimientos de la historia. Ella era la que deseaba tener a varios hombres a su alrededor, ya que mencionaba sus nombres y declaraba que no los entregaría a nadie. A partir de entonces, Pina se esforzó activamente por recrear la historia. Se rumoreaba que estaba ansiosa por reproducir las interacciones con los hombres, a las que Emmy llamaba eventos. Escuché que Stefan estaba practicando el violín en la sala de música cuando ella apareció de repente y le soltó algo unilateral. Él solo comentó que se sintió ofendido porque sus palabras no tenían nada que ver con la impresión que transmitía la pieza que estaba tocando. También se acercó a Claude en la biblioteca mientras éste leía. Le preguntó sobre las políticas de la dinastía Cassandra, pero el libro que Claude tenía en las manos trataba de otro país. Cuando él respondió, entonces, ¿por qué no escuchamos primero tu opinión? Ella se quedó en silencio, incapaz de decir nada, y desapareció cuando él la ignoró. David también contó, con una mezcla de asombro y fastidio, que mientras entrenaba con otros estudiantes en el campo de prácticas, ella se acercó corriendo de repente con una toalla y una cantimplora, dejándolo completamente desconcertado. Williard, por su parte, se quejaba durante la hora del té con Emmy, cuando estaba con Pina, ella solía tropezar, y, en lugar de levantarse sola, esperaba a que él le tendiera la mano. Suspiraba preguntándose qué pensaba aquella chica al actuar de esa manera. Por lo que se escuchaba, en todos los casos intentaba recrear los eventos necesarios para aumentar la afinidad, pero fallaba estrepitosamente. En la historia original, Stefan se conmovía cuando la doncella estelar le expresaba sus impresiones con ojos brillantes, diciendo que entendía su talento musical. Sin embargo, para Stefan, quien ya se esforzaba por ser tanto mago como músico y era invitado a pequeños conciertos, los elogios superficiales no le conmovían en absoluto. El evento con Claude también falló. En la historia solo se mencionaba que se emocionaron hablando de política, sin diálogos detallados.
Si realmente quería que la historia avanzara como en el original, Pina debería haber cultivado su educación y conocimientos como lo hacía la protagonista del juego. Para hacerse amiga de Claude, se necesitaba verdadera profundidad intelectual. El evento con David tampoco funcionó. En el juego, si se aumentaba la afinidad a través de conversaciones previas, él invitaba a la protagonista al campo de entrenamiento. En el mundo real, presentarse sin ser invitada solo resultaba molesto. Parecía que Pina no entendía que no se podía saltar los pasos intermedios. En cuanto a la historia con Willard, probablemente intentaba recrear la escena en la que la doncella estelar herida era llevada en brazos de princesa hasta la enfermería. En el juego, una estudiante celosa le ponía la zancadilla a la plebeya. Willard, ignorando las objeciones de los guardias, la llevaba personalmente mientras decía, como expiación por no haber podido darme cuenta de la malicia que te rodeaba, al menos déjame curarte. En esta realidad, sin embargo, nadie se atrevía a acosar a la doncella estelar delante del príncipe heredero. El riesgo era demasiado alto. Pina, al darse cuenta de que no habría acoso natural, empezó a caerse deliberadamente una y otra vez delante de ellos. Amy estaba en guardia, pensando que Pina intentaba recrear los eventos de la historia, pero eso no fue suficiente. Lo que más me frustra es que no puedo hacer nada más que resignarme. Por mucho que grite desde dentro de Amy, mis palabras no le llegan. Pina, al darse cuenta tardíamente de que no podía lograr su conquista por medios normales, comenzó a usar los ítems que aparecían en la historia. Yo, al verla desde dentro, me di cuenta de inmediato, pero Amy, que desde el principio pensaba, no se puede usar un ítem para obligar a alguien a enamorarse en el mundo real, no pudo imaginar un método tan cobarde de inmediato. Cuando por fin se dio cuenta de que algo andaba mal, la mayoría de la academia, incluido Willard, que había pasado mucho tiempo con Pina, ya había caído bajo el efecto de ese ítem. Algunos estudiantes que habían estado en guardia contra el comportamiento de Pina desde el principio sintieron que algo era extraño, pero simplemente se mantuvieron al margen y no se pusieron del lado de Amy. Fue rápido. Después de que Pina creara un séquito, al que llamaba amigos, esa mujer comenzó a inventar varias intimidaciones que Amy nunca había cometido. Y lo hacía con métodos astutos que no eran fácilmente detectables. No bastaba con evitar relacionarse con Pina, también era necesario desmentir activamente los rumores que ella difundía y negarlos en público. Había que preparar pruebas para refutar las acusaciones falsas, jurar lealtad a la familia real y hacer que varias personas se vigilaran mutuamente. Amy, siendo una persona buena, ni siquiera consideró medidas como poner sombras que no pudieran informar falsedades. Probablemente nunca imaginó que sería convertida en villana por cosas que nunca había hecho. Yo también hice todo lo posible desde dentro de Amy. Sabía que no podía recuperar el control de su cuerpo, pero me preguntaba si podría usar magia desde dentro, si mi voz podría llegar a ella o si podría interferir en sus sueños. Pero no pude. No pude hacer nada. Solo pude observar. Observar cómo Amy era herida por rumores maliciosos sin fundamento. Cómo perdía poco a poco a sus amigos y a las personas en las que confiaba. Al principio, incluso Willard y los demás, que decían con cierta exasperación, esa chica es un poco rara, empezaron a defenderla, es plebeya, así que no se puede evitar, mejorará poco a poco. A pesar de que antes estaban hartos de sus demostraciones fuera de lugar, ahora sonreían con dificultad y decían, solo se equivocó un poco y se descontroló, o solo quería hacerse amiga. Incluso después de que Amy comenzara a sentirse herida, ellos comentaban, no quería creer que Remy hubiera hecho algo así, pero ella vive en un mundo diferente, así que su percepción es distinta a la nuestra. Creo que deberíamos tener más cuidado al tratar con ella, Remy, ¿no podría ser un poco más amable con Pina? Y cuando aquello se trató como un hecho, no quería pensar que Remilia haría algo así, ¿por qué dijiste eso? Pina estaba llorando, yo solo pude observar. Amy lo negó cada vez. Dijo que no había hecho eso, que no lo había dicho, y que le creyeran. Sin embargo, esos hombres traicionaron la confianza de Amy. Amy no tenía aliados. El traidor con cara de amigo que aparentemente se había quedado a su lado estaba en connivencia con la doncella estelar y se convirtió en un peón que robaba objetos personales de Amy para presentarlos como prueba de que Remilia había acosado a la doncella estelar.
También investigaba los momentos en que Remilia estaba sola, momentos en los que no podía tener una coartada. La doncella estelar solo era hábil para engañar a la gente de su alrededor y hacerse pasar por víctima. En esta operación de falsificación, les decía a sus secuaces, quiero actuar cambiando la hora y el lugar para no molestar a la señorita del duque Graupner, y, la papelería utilizada en la carta de amenaza que llegó a mi habitación se parece a la que usa la señorita del duque Graupner y quiero confirmarlo. Como se lo pedía poco a poco a distintas personas, nunca salió a la luz. Poco después, la situación en la que Williard y los demás reprendían la actitud de Remilia hacia la doncella estelar, mientras Remilia negaba su culpa y la doncella estelar protegía valientemente a Remilia, se hizo conocida en toda la academia. Entonces, un día, la doncella estelar estaba a punto de cruzarse con Emmy en las escaleras. Dio un pequeño grito y se inclinó. En el momento en que la bondadosa Emmy extendió la mano para ayudarla, esa mujer cayó por las escaleras con un gran grito. En el lugar quedaron Emmy, con la mano aún extendida en una postura a medias y el rostro sorprendido, y la doncella estelar tendida al pie de las escaleras. En un abrir y cerrar de ojos se formó una multitud. Williard y sus asistentes, que estaban cerca, corrieron hacia allí. Inmediatamente me di cuenta de que Emmy había sido incriminada. Yo, que vi a esa mujer sonreír levemente en el momento en que caía, solo pude mirar. Yo, que lo vi todo desde dentro de Emmy, soy quien mejor sabe que Emmy no hizo nada. Solo saberlo, y no poder hacer nada, me hizo odiarme y sentirme patética. En ese instante, deseé volverme loca.